Tabulados en una tabla de Excel aparecieron los nombres de recomendados para puestos en la DIAN por políticos de todas las orillas durante la administración de Luis Carlos Reyes. El funcionario, hoy ministro de Comercio, fue quien entregó este listado a las autoridades para poner en evidencia a los senadores, ministros y partidos que los propusieron. Algunos son protagonistas del entorno político del gobierno, como Armando Benedetti y Roy Barreras. Sin embargo, hay quienes señalan que no hay propiamente una ilegalidad en proponerlos. Pero, ¿qué dice esto de nuestra tradición política? Hoy es miércoles 19 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Es una lista que parece como una de invitados a un matrimonio. Están todas las referencias, los nombres y quienes los recomiendan, además de otros detalles. Una lista bastante grande y muy bien tabulada. Esa es la que entregó Luis Carlos Reyes y que ha movido un poco todas las bases de los escándalos que hay en este momento, porque veníamos de toda una situación bastante grande con respecto al Consejo de Ministros, a lo que se ha derivado de esa operación televisada que definitivamente causó muchos estragos. ¿Qué es esta lista? ¿Y por qué conocemos en este momento esta lista? Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Marta. Pues mire, esa es una pregunta que se hacen muchos, empezando por los que aparecen allí. Además porque, de nuevo, parece un tema que ha sido manejado de manera dosificada. ¿Qué sabemos al respecto? Inicialmente, también los colegas de W Radio, Daniel Coronel, revelaron que hubo una reunión entre el hermano del presidente Gustavo Petro, estamos hablando de Juan Fernando Petro, con un supuesto emisario de Diego Marín, este señor alias Papá Pitufo, en donde se presentaron a la DIAN y le solicitaron al entonces director, al doctor Reyes, hoy ministro de Comercio, como usted bien lo dice, que pusiera una persona en el puerto de Buenaventura. Eso generó, digamos que un revuelo inicial. Salió el hermano de Petro, del presidente Petro, a desmentirlo. También se mencionó una solicitud de Roy Barreras. Y oh sorpresa, 24 horas después sale semejante listado de más de 43 personas. Pues mire, hay todo tipo de reacciones. El señor ministro Reyes dijo: yo ya le pasé eso a la fiscalía. La fiscal general salió a decir que recomendar a una persona per se no es un delito. Y los que están allí mencionados, que como usted bien lo dice, pareciera que no faltara ninguno. Estamos hablando del Partido Conservador, la U, Liberales, Centro Democrático, Alianza Verde, algunos independientes, todos supuestamente visitando al doctor Reyes en una especie de procesión y pidiendo ascensos, ratificaciones o algún tipo de favor, supuestamente. Termina en un momento en donde algunos dicen esto es un ataque político. Algunas personas que hemos criticado al gobierno, uno de ellos lo dice así, el doctor Cepeda, cabeza del Partido Conservador, Efraín Cepeda. También reaccionó, por ejemplo, Roy Barreras, que es en este momento funcionario del gobierno de Gustavo Petro, embajador en el Reino Unido, y dijo: es falso lo que están diciendo. Dice que hay un ataque sistemático y que él cree que eso está vinculado con las elecciones de 2026. Y hay otros congresistas que han salido a decir: miente el doctor Reyes, que nos pruebe que eso sucedió, y aseguran que es una cortina de humo para bajarle la temperatura al tema de Papá Pitufo y el pago de un vuelo que hizo cuando el presidente Gustavo Petro era candidato en noviembre de 2021, y también con la entrega de 500 millones de pesos al opaco asesor catalán Javier Vendrell, que supuestamente fueron devueltos. Algo derivado desde este Consejo de Ministros televisado, desde que se ha dicho que el mismo Luis Carlos Reyes es también una ficha recomendada por Augusto Rodríguez de la UNP. Eso dijo recientemente. Entonces estamos hablando también de otra recomendación, como lo es la lista. Sí,
Definitivamente esto tiene que ver, digamos que el detonante fue de nuevo ese histórico Consejo de Ministros del 4 de febrero que nos tienen diciendo que se van a repetir, pero con otras caras de otros actores por esa renuncia masiva que hubo. Además hay una preocupante demora en el nombramiento de algunos ministros que se fueron finalmente por el tema Benedetti y por el tema de Laura Sarabia y por que según el presidente tenían doble agenda porque tenían aspiraciones o tienen aspiraciones políticas. Lo cierto es que hay muchas dudas en torno de, como usted dijo, por qué esta carga de profundidad viene a aparecer ahora y no apareció antes. Obviamente está relacionado con que uno de los visitantes, que es ni más ni menos que el hermano del presidente, llegó supuestamente a la DIAN en compañía de uno de los emisarios de Papá Pitufo, de César Augusto Valencia Mosquera. Entonces, todo eso pudo haber desencadenado este ruido tan grande en un momento en donde obviamente hay focos puestos en Papá Pitufo y Cámara y Senado de la República, en Papá Pitufo y Policía, en Papá Pitufo y DIAN, pero también en Papá Pitufo y Casa de Nariño. Una lista muy particular, sabemos quién la entregó, pero la intención misma de tabular esto, de tenerlo muy organizado en un Excel. Uno que, por cierto, dice, aquí está Benedetti, aquí está Roy Barreras, aquí está el del Centro Democrático, aquí está el conservador, y de repente a lo último, en la última columna, da detalles como que oculta unos nombres y dice, funcionario posiblemente corrupto. ¿Por qué esos detalles tan particulares? Pues mire, acá sabemos muy bien quién hizo ese trabajo y no es ni más ni menos que el ministro y entonces cabeza de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, porque él mismo lo reconoció, él mismo dice que se lo entregó a la Fiscalía General, es decir, no hay nadie diferente, sino que él se sintió seguramente incómodo por esas insinuaciones. Él dice que en ninguno de los casos se aceptó la insinuación de ratificar a una persona, de ascender a otra o de mover a alguien. Pero definitivamente es él. Y la razón que él da es que él dice que pues evidentemente se sentía como intimidado, incluso cuando habló de Roy Barreras dice que le lanzó algunas frases que parecían, lo dijo el propio Roy, de mafioso. Entonces yo creo que para alguna manera salvaguardarse entregó ese listado. Hay algunos políticos que dicen esto es la dinámica normal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay algunos que dicen son las cuotas que tiene todo congresista. Una burocracia que algunos miran con cierta preocupación y otros la miran con algo de naturalidad. Lo cierto es que cae en un momento en donde, sin lugar a dudas, está el escándalo de Papá Pitufo rondando al gobierno, rondando a políticos y rondando, por supuesto, a la policía y a muchas esferas del poder, incluso de anteriores gobiernos. ¿Esto es fuego amigo, lucha anticorrupción o aspiraciones políticas de Reyes? Pues mire, nadie se había planteado eso, él tampoco ha manifestado tener algún tipo de aspiración. Él estuvo entre las renuncias protocolarias que pidió el presidente, pero seguramente será uno de los ratificados. Es un hombre que algunos lo catalogan como una persona muy cercana al presidente, que tiene mucha información, en todo caso, que es sensible. Así que si uno parte de la buena fe, tal vez él quiso curarse en salud y dejar en evidencia algo que para él resultó incómodo y que prefiere que las autoridades investiguen. Reyes, conocido en algún momento como el Mr. Taxes, se convirtió en una suerte de influenciador en redes sociales desde un cargo que no solía ser tan notorio como el de la dirección de la DIAN, de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero en algún momento también señalado en cierta forma por el mismo gobierno de estar en parte de la responsabilidad de no recaudar lo suficiente en impuestos, lo que en algún momento lleva a que el país no se vea obligado el gobierno a buscar una ley de financiamiento que luego no salió. Sí, viene de la academia. Acuérdese que estuvo en una de las prestigiosas universidades de Bogotá. El propio presidente se ha quejado del bajo recaudo. Hay algunos, él salió a decir ahora, el doctor Reyes, que se debía de alguna manera a ese desprestigio que había en torno a la DIAN, pero pues todo el mundo sabe que hay indicadores económicos que han llevado
a que esté el país en esta situación y que haya una crisis fiscal. Entonces, digamos que es un personaje bastante particular que se ha sostenido y creo que de este sacudón ministerial también va a salir bien librado. Es de alguna manera cercano al presidente porque fíjese que cuando salió de la DIAN con ese halo de que no fue capaz de cumplir con el recaudo, habían dicho que de eso iba a depender muchas inversiones importantes del gobierno, pues saltó ni más ni menos que el Ministerio de Comercio. También tiene mucho que ver que el gobierno se ha visto en calzas prietas para conseguir quien cercano al gobierno pueda ocupar estas bases en puestos tan sensibles. No es gratuito que además por intereses también políticos vaya a abrir la posibilidad para que empiecen a participar en el gobierno otros movimientos como conservadores, liberales, el partido de la U, etc. Volviendo al tema mismo de la lista, como hablamos desde un comienzo, pues ustedes decían, no, esto, dicen los expertos, no es una ilegalidad propiamente, pero sí se siente que es un tema de cuotas y de cómo, así sea para todos los partidos, de todos modos se convierte en una especie de cuotas políticas de repartición. ¿Esto será de nunca acabar? ¿O esto es un tema cultural arraigado tan fuertemente en nuestra democracia? ¿O esto es que tiene que funcionar así? ¿Cómo lo ve usted? Mire, no solamente pasa en Colombia que cuando se logra la presidencia se le reparten los puestos a quienes contribuyeron a ese triunfo. Entonces digamos que esto no lo justifica. A veces coincide una brillante hoja de vida con el hecho de que sea de uno u otro partido político. En este caso, pues el gobierno ha cerrado en varias ocasiones sus puertas a otras tendencias políticas y las propias tendencias como el Partido Liberal se han declarado en oposición. El Centro Democrático, que también aparece gente en el listado, y el expresidente Uribe salió a decir, no es cierto, nosotros no hemos solicitado, queremos que nos demuestre. Entonces, pues no sé, digamos que ese es un tema que no lo dice el tiempo, no lo dice la unidad investigativa, lo dice la propia fiscal, y es que per se recomendar a alguien no es un delito, pero sí hay una línea muy delgada con el tráfico de influencias o con el cohecho. Pero ahí estaría también el señor Reyes inculpándose, porque si él no dio nada a cambio, no se configuró ningún tipo de delito, como pasó sí en el tema de la yiris política con las famosas notarías. Entonces yo creo que eso es un tema en este momento más con impacto político que judicial, pero pues será la Fiscalía en su real saber y entender la que defina si hubo o no algún delito. Y por último, Marta, los que están en esa lista mencionados como funcionarios, ¿sí están trabajando en la DIAN o trabajaron en algún momento? Hay algunos que no, hay algunos que vienen incluso de sindicatos, pertenecen a sindicatos y pertenecen a la DIAN desde hace mucho tiempo. Entonces hay de todo y ese ya será un trabajo de la Fiscalía para que entre a ver si ascendieron por ese padrino, y entonces ahí también tendrían que mirar si se configuró un cohecho. Y ahí también saldría salpicado el entonces director de la DIAN, porque el cohecho se configura en doble vía, por dar y por recibir. Y si él dice que él no accedió, entonces pues no habría ningún tipo de problema. Aunque parece que hay algunos casos en donde por otra vía sí terminaron enganchados desde el punto de vista laboral con la DIAN. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.